Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. Se ha dicho que no podemos evitar ni la muerte ni los impuestos. Eso no es totalmente cierto. La gente puede evitar los impuestos u otras cosas, pero no la muerte. Recordemos que la muerte, tanto para los justos e injustos, tarde o temprano llega, como se lee en 1 Corintios 15. También los que durmieron en Cristo perecieron. Todos los seres humanos acaban en el mismo lugar, es decir, en la tumba. Y por tal razón, saber la verdad sobre la resurrección de los muertos es nuestra mayor esperanza. Y nuestra esperanza de la resurrección está basada en lo que Cristo hizo. Entregó su vida para pagar nuestra deuda de pecado. Y no solo murió, sino que también resucitó. Y por eso en su resurrección tenemos la seguridad de la nuestra. Esta verdad es fundamental para nuestra fe. Y otra verdad fundamental para nuestra fe es la muerte sustitutiva de Cristo. La muerte sustitutiva de Cristo es la verdad primordial del Evangelio. Jesucristo es el sacrificio expiatorio porque Él murió por nuestros pecados, como lo expresa el apóstol Pablo en sus cartas, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Esta semana reflexionaremos sobre el mayor sacrificio que jamás se haya realizado. Que el Rey de todo el universo haya venido como ser humano a nuestro mundo pecaminoso para ofrecerse y morir en nuestro lugar. Por eso la muerte y la forma en que murió el Hijo de Dios hace que el verdadero cristianismo se centre en la cruz. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La Biblia presenta a Jesús como un cordero sacrificado o inmolado desde el principio del mundo. Esto no significa que Jesús murió cuando el mundo fue creado. Lo que verdaderamente esto significa es que el Hijo de Dios fue destinado para ofrecerse como sacrificio antes de que el hombre pecase. ¿Sabías que el verbo destinar usado en 1 Pedro 1:20 proviene del griego proginosko? Y este término es una palabra compuesta que proviene de pro antes y ginosko conocer. Y este término significa saber de antemano o conocer antes. Y es traducido como destinar. Lo que implica el término proginosko es que Cristo, como Cordero de Dios, estaba ya destinado, ya provisto para ser sacrificado o inmolado por el pecado del mundo. Entonces podemos afirmar que cuando la Biblia dice en Apocalipsis 13:8 que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo, está hablando en un sentido simbólico, ya que todos sabemos que Cristo no fue crucificado hasta miles de años después de la creación de la tierra. Lo que señala los apóstoles Pedro y Juan en estos pasajes bíblicos es que el plan de salvación se había puesto en marcha ya antes de la creación del mundo.
Jesús nació para morir y vivió para morir. Cada paso que daba lo acercaba más a su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Plenamente consciente de su misión, no permitió que nada ni nadie lo distrajese de ella. En realidad, el pensamiento inspirado dice: su vida entera fue un prefacio a su muerte en la cruz. Jesús anunció por primera vez su muerte en la cruz durante una conversación privada con Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Más tarde, durante su último año de ministerio, Jesús anunció 3 veces a sus discípulos que debía morir. Lo hizo en Cesarea de Filipo, lo anunció al pasar en secreto por Galilea y por último lo anunció llegando a Jerusalén. A pesar que Jesús haya anunciado 3 veces su muerte a sus discípulos, ellos parecían reacios, ellos no podían aceptar la realidad de sus declaraciones. Finalmente había llegado los momentos decisivos para Cristo, para la humanidad y para todo el universo. Con profunda agonía, Él luchó contra los poderes de las tinieblas. Lentamente atravesó el huerto del Getsemaní, se abrió paso a través de los juicios injustos y subió al monte del Calvario. Satanás y los ángeles malos intentaron vencerlo. Trataron por todos los medios de evitar que Jesús alcanzara la victoria completa sobre el mal y el pecado. Satanás inspiró a los hombres para que le crucificasen. Y Satanás instigó a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos para que se burlaran de él. Ellos le tentaron a descender de la cruz para que salvase su vida. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Podría Cristo haber bajado de la cruz y salvarse a sí mismo? La respuesta es sí. Jesús sí hubiese podido descender de la cruz, pero no quiso hacerlo. Su amor incondicional por toda la humanidad, incluyendo a los burladores, no le permitió rendirse. En realidad, con su sufrimiento, Cristo derrotó el reino de Satanás. Al leer cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo: consumado es, por muy triste que sea este texto, encierra la mayor esperanza para el pecador penitente. ¿Sabías que la expresión consumado es, que se encuentra en Juan 19:30, proviene del griego teleo? Y este término teleo, su raíz primaria es el griego telos, que está relacionada con límite, con fin, con terminación, con conclusión. Y el griego teleo, de donde proviene la expresión consumado es, significa pagar, completar, satisfacer, terminar. Con esta expresión, consumado es, Jesús está anunciando 2 cosas. Primero, que su agonía y sus sufrimientos habían llegado a su fin. Y segundo, que su victoria sobre el mal y el pecado fue completa. Jesús había ganado el gran conflicto histórico y cósmico contra Satanás y sus fuerzas del mal. Cuando Jesús llegó al río Jordán para bautizarse, Juan el Bautista exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Con esta declaración, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», Juan el Bautista reconocía a Cristo como el Cordero de Dios, lo reconocía como la realidad de los sacrificios del Antiguo Testamento.
Ninguno de los millones de animales sacrificados desde el pecado de Adán y de Eva hasta el cordero que fue sacrificado antes que Cristo muriera, podía quitar los pecados por sí mismos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora, al saber que los sacrificios de animales del Antiguo Testamento solo ofrecían un perdón condicional que dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Y la gran noticia fue que Cristo alcanzó la victoria. Su sacrificio fue amplio y suficiente para quitar el pecado. Ya sabéis que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. En este momento vamos a profundizar sobre lo que significa que Él murió por nosotros. Para este fin vamos a leer el siguiente texto bíblico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Piensa por un momento en lo que significa todo esto que dice el apóstol Juan. De este pasaje podemos afirmar tres cosas. Primero, que Jesús, quien creó el cosmos, el universo, se ofreció para ser sacrificado por los pecados de cada uno de nosotros. Segundo, que Jesús lo que hizo, su sacrificio, fue solo por amor. Y tercero, que Jesús quiere evitarnos un sufrimiento terrible. Él desea que no seamos condenados a la muerte eterna. Estas tres afirmaciones son la gran promesa del Evangelio. La cruz de Cristo es el centro mismo de la historia de la salvación. En el libro La cruz y su sombra del reconocido pastor Haskell, escribió lo siguiente: la eternidad nunca podrá comprender la profundidad del amor revelado en la cruz del Calvario. Fue allí donde el amor infinito de Cristo y el egoísmo ilimitado de Satanás se enfrentaron cara a cara. Mientras Cristo se ofrecía humildemente como rescate por la raza humana, Satanás lo envolvía egoístamente en sufrimiento y agonía. En cuanto a la muerte de Cristo en la cruz, podemos concluir tres cosas. Primero, que Cristo murió la muerte natural que todo ser humano tiene que afrontar. Segundo, que Cristo también murió la muerte segunda, de la que habla Juan en el libro de Apocalipsis. Tercero, que Cristo murió para que todos aquellos que lo acepten nunca tengan que experimentar la dolorosa muerte eterna que Él sufrió por nosotros. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.